Quiero que pienses en tu hogar por un momento, no en la hipoteca, no en los metros cuadrados, no en los impuestos, ni en las cuotas de la asociación de vecinos. Estoy hablando del hogar, el lugar de verdad, la entrada que barriste cientos de veces, el árbol en el patio de tus hijos trepaban, el cuarto que todavía huele a alguien que ya no está. Ahora imagina que alguien con un título, alguien en una junta directiva, para la que tú mismo votaste, dice que tu hogar tiene que desaparecer, no porque hayas violado ninguna regla, sino porque tu terreno vale dinero para ellos. Te voy a contar lo que me hicieron a mí, y te voy a contar exactamente cómo usé sus propios documentos para recuperar todo lo que era mío. No te vayas. Cada parte de esta historia importa. Mi abuelo construyó esa casa con sus propias manos, y no lo digo como figura retórica. Quiero decir que él mismo mezcló el cemento, colocó los ladrillos, instaló las ventanas. Era 1971, al noroeste de Denver, en una época en que ese barrio era tierra abierta, y los lotes costaban lo que una familia trabajadora podía ahorrar en 5 años. Se llamaba Harold Bexte, trabajador de fundición, manos del tamaño de guantes de béisbol, un hombre de pocas palabras y ninguna paciencia para la conversación vacía. Compró el lote. Encontró a un vecino que tampoco tenía dinero para pagar mano de obra. Y durante casi 2 años, construyó esas paredes ladrillo por ladrillo, los fines de semana, después del trabajo. Cuando falleció, en 2012, me dejó la casa y una nota encima del escritorio de su cuarto. 3 líneas. Ryan, esto es tuyo, cuídalo bien, no lo vendas. 3 líneas. Para un hombre como él. Eso era mucho. Yo tenía 28 años. Acababa de obtener mi licencia de corredor de bienes raíces. Y durante 8 años, esa casa fue lo más real que tuve. No importabas, y un contrato había caído. Si un cliente había desaparecido. Si el mercado se había vuelto loco. Volvía a esa terraza. El tercer escalón crujía. Y todo volvía a tener sentido. Entonces llegó la carta. Era un martes de marzo. Había llegado a casa, después de mostrarle un apartamento en Capitol Hill a una pareja que claramente no iba a comprar nada. Hacían demasiadas preguntas sobre el barrio, y muy pocas sobre el inmueble. Señal inconfundible de que todavía están solo mirando. Estaba cansado, tenía hambre, estaba pensando en calentar las sobras de una lasaña que había preparado el domingo. El sobre estaba en el buzón, entre una factura de servicios y un volante de pizzería. El encabezado decía: Asociación de Propietarios Pinecrest Trillar aviso de infracción. Tercero, y último. Tercero, y último. Lo leí de pie en la acera. Lo leí otra vez. Y una vez más. Tercero. Como si hubiera existido un primero y un segundo que yo hubiera ignorado. Jamás había recibido ningún aviso. Ninguno. Ni una nota informal. Ni un correo electrónico. Ni una sola palabra en las reuniones mensuales a las que yo asistía cuando podía. La infracción listada era esta. Mi cerca lateral supuestamente estaba 14 pulgadas más allá del límite de propiedad aprobado por la asociación, en violación de la sección 7.4 del Reglamento de Estructuras Externas. El aviso informaba que y la infracción no era corregida en 30 días. La asociación tendría el derecho de iniciar procedimientos de remoción obligatoria a mi costa y que se podrían aplicar cargos de mora a la propiedad. Miré la cerca. Era la misma cerca que estaba ahí cuando mi abuelo falleció. La misma que yo había declarado ante la asociación en 2012 cuando registré mi titularidad. La misma que mis vecinos de ambos lados habían visto durante décadas sin decir una sola palabra. Entré a la casa. Llamé a la administradora de la asociación, una mujer llamada Donerais. Voz eficiente. El tipo de persona que suena como si estuviera leyendo un guión, incluso cuando no lo está. Señor Bexte. La asociación contrató una empresa de topografía independiente para auditar las propiedades del barrio. El levantamiento identificó su estructura como fuera de cumplimiento. Puede enviarme el informe topográfico. Ese es un documento interno de la asociación. Puede enviarme los avisos anteriores. El primero y el segundo fueron enviados por correo. La no entrega es responsabilidad del destinatario. ¿Cuál es el nombre de la empresa de topografía? No es política de la asociación. Compartir información de proveedores. Colgué. Me senté en la mesa de la cocina y me di cuenta de que tenía la mano apretada con suficiente fuerza como para arrugar el sobre. No era rabia todavía. Era esa sensación fría
que viene antes de la rabia, cuando te das cuenta de que la situación está demasiado organizada para ser un accidente. 8 años como corredor de bienes raíces independiente. Me enseñaron algo que la mayoría de la gente no sabe. Los documentos públicos son la memoria de la tierra. Cada transacción inmobiliaria deja un rastro. Cada permiso de construcción, cada escritura, cada levantamiento de linderos, todo archivado, todo público. Todo accesible, para quien sepa dónde buscar. Los grandes constructores lo saben, los abogados inmobiliarios lo saben, la mayoría de los propietarios comunes no lo sabe. Yo sí lo sabía. Esa noche abrí el sistema de registros del condado de Denver, extraje el historial completo de mi propiedad. Escritura original, Harold James Bexte, 1971. Transferencia, Ryan Thomas Bexte, 2012. Linderos, levantamiento de 1969. Confirmado por la ciudad, en 1971, cuando se aprobó la cimentación, sin cambios registrados desde entonces. Mi cerca estaba 11 pulgadas dentro de mi propiedad, no 14 más allá, 11 adentro. Quien hubiera hecho esa supuesta topografía independiente había inventado números que simplemente no existían en la realidad. Entonces fui más a fondo. Extraje las actas archivadas de la asociación, por ley del estado de Colorado. Las asociaciones de cierto tamaño están obligadas a archivar sus actas ante el condado. Las leí todas, 4 años de actas, y fue en el acta de una reunión a puerta cerrada de 18 meses atrás, donde encontré la primera pieza del rompecabezas, una sola línea, casi incidental, enterrada entre discusiones sobre mantenimiento de aceras y presupuesto de jardinería. Actualización del proyecto Pinecrest Commons presentada por consultor externo. Fase 2 aprobada por 3 votos contra 1. Pinecrest Commons. Nunca había escuchado ese nombre, pero sabía exactamente dónde ir a buscarlo. El sistema de zonificación de la ciudad de Denver es de acceso público. Es tedioso, está mal organizado, y es completamente accesible para cualquier persona con suficiente paciencia. Yo tenía paciencia, tenía rabia. Es una combinación eficiente. Pinecrest Commons LLC había registrado una consulta de preaprobación para desarrollo de uso mixto 18 meses atrás. El proyecto, demolición de 7 residencias existentes en un área de 3 cuadras, incluyendo mi calle, y construcción de un complejo de 86 unidades residenciales, con espacio comercial en la planta baja. Mi lote estaba en el centro del área identificada. Más específicamente, mi lote era de esquina, 680 metros cuadrados. El más grande de la calle, el único que no había sido renovado ni remodelado en los últimos 15 años. En el lenguaje de los constructores, el lote ancla, el que necesitas adquirir primero, para que el resto del proyecto tenga sentido financiero. Busqué los socios registrados de Pinecrest Commons LLC. 2 nombres. Carl Danning, presidente de la junta directiva de la asociación. Greg Samuels, vicepresidente de la junta directiva de la asociación. Cerré el computador. Salí a la terraza. El escalón crujió. Los árboles del patio, los mismos que mi abuelo había plantado, se movían con el viento de marzo. Querían mi casa. No porque yo hubiera violado ninguna regla, sino porque el terreno donde estaba valía suficiente dinero para que ellos crearan una regla que yo supuestamente había violado. Y yo, sin saberlo, me había convertido en el único obstáculo entre ellos y el proyecto que planeaban construir, sobre todo lo que mi abuelo había levantado con sus propias manos. Fui a la cocina, abrí el cajón donde guardaba los materiales de oficina y saqué un cuaderno azul nuevo. En la primera página escribí 3 palabras, lo que ellos saben. En la segunda página, otras 3, lo que voy a descubrir. A la mañana siguiente, hice lo que cualquier buen corredor hace, antes que cualquier otra cosa. Hablé con la gente. Toqué la puerta de la señora Elena Kowalski, 71 años, viuda. Vivía en la casa de al lado desde hacía 22 años. Me ofreció café y galletas de avena, como si yo fuera un nieto de visita. ¿Ha recibido algún aviso de la asociación últimamente?, le pregunté. Frunció el ceño. Me llegó una carta el mes pasado. Dicen que mi garaje no cumple con el código. Ryan, ese garaje tiene 40 años. Nunca nadie había dicho nada. 3 casas más adelante, Dennis Pruitt, 54 años. Mecánico jubilado, había recibido un aviso sobre la inclinación de su terraza. Otros 2 vecinos habían recibido notificaciones similares
Ese mismo mes, todos en la misma área de 3 cuadras identificada en el proyecto Pinecrest Commons. Ninguno había recibido avisos previos. En el historial de la asociación, verifique los registros. Los avisos habían sido creados de manera retroactiva. Podía verlo en los metadatos de los archivos digital, guardados en el sistema de la asociación, archivos creados en la misma semana, con fechas retrasadas de 3 y 6 meses atrás. Eran documentos falsificados, archivados en una plataforma que registraba automáticamente la fecha y hora de creación de cada archivo. Habían cometido un error fundamental. Habían usado tecnología para crear un rastro de papel falso, y la tecnología había registrado la mentira. Abrí el cuaderno azul y escribí: metadatos de archivos de la asociación, prueba de falsificación retroactiva. Y en ese momento me di cuenta de que tenía algo mucho más grande que una disputa de cerca. Tenía prueba de un fraude inmobiliario organizado. Eran las 7:14 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Ryan Bexte. Sí, Carl Danning. Una pausa corta. El tipo de pausa que hace la gente no quiere parecer tranquila, pero no lo está. Quería hablar sobre la situación de tu propiedad, de manera informal, sin burocracia. Estaba en la cocina preparando café. Seguí preparando el café. ¿Qué situación específicamente? Carl, el asunto de la cerca. Creo que hubo un malentendido. Estos procesos a veces se ponen más formales de lo que necesitan ser. Quizás podamos resolverlo de una manera más sencilla. Te escucho. ¿Qué tal si tomamos un café esta semana? Hablar como vecinos. Vecinos. Él había presidido la creación de documentos falsificados contra mi propiedad y quería hablar como vecinos. Déjame revisar mi agenda, dije. Pero Carl, solo para que estemos en la misma página, cualquier conversación sobre mi propiedad será grabada. Es mi política estándar en cualquier negociación inmobiliaria. Solo te lo aviso con anticipación. 4 segundos de silencio. Te llamo más tarde para coordinar el horario. Nunca llamó. Puse el café en la mesa, abrí el cuaderno azul y escribí: Danning llamó. Quiere resolver esto informalmente. Se echó para atrás cuando mencioné la grabación. Y debajo de eso, tienen miedo. Úsalo. 3 días después de la reunión de la asociación, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía solamente: no eres el único. El remitente se identificó como Tom Greer, no un vecino de mi barrio, sino un propietario de otro sector de Denver, a unos 10 kilómetros de distancia. En un lugar llamado Ridgeline Commons. Había pasado por algo similar 2 años atrás. Avisos de infracción retroactivos, presión de la asociación. Y al final, había vendido su casa por debajo del valor del mercado. En sus palabras exactas. Un Kenstrachter que apareció justo después de que la asociación empezó a presionarme. Había investigado a Kenstrachter y había encontrado una conexión con Danning y Samuels. Tom Greer tenía 61 años. Había trabajado 32 años como electricista licenciado, y había perdido la casa donde había criado a sus 3 hijos por una fracción de lo que valía. No se lo había contado a nadie fuera de su familia porque, de nuevo, sus propias palabras, y quién iba a escuchar a un electricista jubilado peleando contra un abogado. Lo llamé esa misma noche. Hablamos durante 2 horas. Cuando colgué, tenía una lista de 8 direcciones más, en 3 barrios distintos de Denver donde el mismo patrón había ocurrido durante los últimos 4 años. Avisos retroactivos, presión de la asociación, venta apresurada, Kenstrachter comprando poco después. Esto no era un malentendido, no era una disputa de cerca, era una operación sistemática de fraude inmobiliario, y yo me había convertido en el primer objetivo que no había vendido. Necesitaba 3 cosas. Primero, una abogada, no el tipo que contratas cuando te sobra el dinero. A mí no me sobraba. El tipo que trabaja con honorarios contingentes en casos de fraude inmobiliario. Alguien que mirara lo que yo tenía y viera un caso, no una consulta. Segundo, un perito. Alguien capaz de extraer y certificar los metadatos de los archivos digitales de la asociación de una manera que pudiera presentarse como evidencia ante un tribunal. Tercero, las otras víctimas. Tom Greer era una. Necesitaba más personas que pudieran documentar el patrón de una manera que ningún juez pudiera ignorar. Para la abogada, llamé a un colega corredor que me había referido a un especialista en litigios inmobiliarios 2 años antes. Cuando uno de mis clientes tuvo problemas
con un Kenstracter deshonesto. Se llamaba Janet Beos, 48 años. Oficina pequeña en el barrio de Baker, especializada en fraude inmobiliario. Derechos de propietarios. Tomaba casos con honorarios contingentes cuando creía que tenían mérito. Le mandé un correo a las 11 de la noche con un resumen de 3 párrafos sobre lo que había encontrado y los documentos que ya tenía. Me respondió a las 6:42 de la mañana siguiente. Necesito verte. Hoy, su oficina era exactamente lo que esperaba de alguien que no estaba en este trabajo por el dinero fácil. Pilas organizadas de carpetas, 2 plantas que necesitaban agua, una colección de tazas de café de lugares que claramente tenían un significado personal. Colorado State, un parque nacional, un pueblo pequeño en Nuevo México. Leyó mis documentos en silencio durante 20 minutos mientras yo tomaba un café aguado y miraba por la ventana hacia la calle del barrio de Baker. Luego levantó la vista. Los metadatos son la clave, dijo. Si puedes conseguir que alguien certifique que esos archivos fueron creados en las fechas que aparecen en los metadatos y no en las fechas retroactivas que ellos afirman, tienes prueba directa de falsificación de documentos. Puedo conseguir eso. Depende de cómo estén almacenados los documentos. Si están en una plataforma de gestión de asociaciones, la mayoría usa sistemas como OA. Expreso que la ve. Esos sistemas tienen registros de auditoría que viven en el servidor, no en los archivos que descargas, en el servidor mismo. ¿Cómo accedo al servidor? Tú no accedes, pero una abogada con una citación judicial puede. Cerró la carpeta. Cuéntame sobre los otros casos. Pasé la siguiente hora contándole todo sobre Tom Greer y las direcciones que él me había dado. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. Ryan, si lo que describes es un patrón consistente en múltiples barrios, esto no es solo fraude contra ti. Esto podría ser RICO. RICO. Requitir Influenced que Captor Organization Sect. Ley federal. Se aplica cuando existe una organización criminal con un patrón sistemático de conducta. Si Dunning y Samuels usaron las asociaciones de propietarios como instrumentos de fraude en múltiples propiedades, esto no es solo litigio civil. Estamos hablando de territorio criminal federal. Me tomó un segundo asimilar el tamaño de lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, no vendes. No importa lo que te ofrezcan. No firmas nada. Si Dunning vuelve a llamar, hablas con él normalmente. No menciones nada de esto. Segundos, me dejas presentar una solicitud de discovery sobre los registros de la asociación. Tercero, me ayudas a localizar a las otras víctimas. Necesito al menos 4 casos documentados antes de ir al HUD. Department of Housing and Development. Tienen una división que investiga fraude inmobiliario. Si llegamos ahí con 4 casos o más, abren una investigación federal. Y cuando el HUD abre una investigación federal en Denver, el Denver Post se entera en 48 horas. Salí de su oficina al final de la tarde con una carpeta de documentos, un contrato de representación firmado, honorarios contingentes. No quería nada por adelantado, y algo que no había sentido desde ese sobre de marzo, una dirección. Durante las 2 semanas siguientes, trabajé de día como corredor y de noche como investigador. Tom Greer me conectó con 3 propietarios más que habían vendido bajo presión de asociaciones vinculadas a Dunning y Samuels. Uno de ellos, Arthur Prine, 58 años, profesor de matemáticas jubilado, había guardado absolutamente todos los correos electrónicos que había recibido de la asociación de su antiguo barrio, todos en una carpeta específica de email, organizados por fecha. Arthur era el tipo de persona que categoriza los recibos en hojas de Excel y anota el kilometraje del carro en cada carga de gasolina. Gracias a Dios por personas así. Los correos mostraban el mismo patrón cada vez. Presión creciente durante 6 meses. Infracciones inventadas. Ofertas de compra llegando de Pinecrest Cancel LLC 2 semanas después del aviso final, siempre por debajo del valor del mercado, siempre con un plazo de respuesta de 72 horas. 72 horas. Para vender la casa, donde pasaste 20 años de tu vida. Janet presentó la solicitud de discovery. La asociación respondió con una objeción legal. Esperado. Ella presentó una réplica. El proceso avanzaba. Mientras tanto, Dunning había intentado contactarme 2 veces más, a través de Don Eraise, propuestas vagas de resolver la situación sin especificar cómo. Cada vez que ella llamaba,
Yo era cordial, educado, y le decía que mi abogada estaba revisando el asunto. El silencio después de esa frase siempre era instructivo. Entonces, un jueves por la noche, llegó algo que no había esperado. Un correo electrónico automático de la plataforma de gestión de la asociación, el sistema donde se almacenaban los documentos. El tipo que llega automáticamente cuando alguien exceda tu cuenta, o cuando un documento asociado a tu propiedad es modificado. Alguien había accedido a mis archivos de infracciones anoche, a las 10:47 de la noche, y había eliminado los metadatos originales, reemplazándolos con una versión editada de los archivos. Le reenvié el correo a Janet en 30 segundos. Ella respondió: 4 minutos. Perfecto. Acaban de agregar destrucción de evidencia a la lista. Mañana temprano voy al HUD. Salí a la terraza. El escalón crujió. Los árboles del patio se movían en el aire de la noche. Habían entrado en pánico. Y en el pánico habían cometido exactamente el error que yo necesitaba que cometieran. Janet presentó la denuncia formal ante el Department of Housing and Development un viernes por la mañana. No fue dramático. No hubo cámaras. No hubo discursos. No hubo ningún momento que pudieras poner en un tráiler de película. Me mandó un mensaje a las 10:23 de la mañana que decía: presentado. Ahora esperamos. Yo estaba mostrando una propiedad en el barrio de Wash Park a una pareja joven cuando llegó el mensaje. Seguí adelante. Hablé sobre la exposición solar de los cuartos, la distancia a las escuelas, el tamaño del patio en comparación con otras casas, en ese rango de precio. Sonreí. Respondí preguntas. Por dentro estaba contando cada segundo. El HUD no se mueve rápido. Yo lo sabía desde el principio. Las investigaciones federales de fraude inmobiliario toman tiempo de a veces meses antes de que ocurra algo visible. Pero lo que yo no sabía era que Janet había incluido en la denuncia el correo electrónico automático que probaba que los archivos habían sido alterados a las 10:47 de la noche de ese jueves. Destrucción activa de evidencia. Eso cambia los tiempos. El lunes siguiente, Janet llamó. Tenemos un investigador asignado. Este tipo de caso se llama revisión acelerada cuando hay evidencia de destrucción activa. Quieren la información de contacto de las otras víctimas. Ese mismo tarde mandé los datos de Tom Greer, Arthur Prine y los otros 3. El aviso de tercera infracción me daba 30 días para corregir la cerca. El plazo vencía en 12 días. Si yo no corregía la infracción, que no existía, la asociación tenía el derecho, según sus propios estatutos, de contratar una empresa para retirar la cerca a mi costa, cargar los gastos a la propiedad, y en caso de no pago, registrar un gravamen legal contra el inmueble. Un gravamen complicaría significativamente cualquier venta futura, y en una disputa prolongada podría usarse como palanca para forzar un acuerdo desfavorable. Mecánica básica. La conocía porque se la había explicado a decenas de clientes compradores. La diferencia era que esta vez yo estaba del otro lado. Janet había presentado una medida cautelar de emergencia pidiendo la suspensión del plazo, mientras el proceso de discovery estaba en curso. El juez había programado una audiencia para 8 días después, 2 días antes del plazo de la asociación. 8 días. Esa noche fui a la casa de Tom Greer. Vivía en un apartamento alquilado. Había vendido su casa 2 años atrás, y nunca había podido volver a comprar en un mercado que había subido desde entonces. El apartamento estaba limpio y organizado, pero tenía esa calidad de lugar temporal que se vuelve permanente, sin que la persona se dé cuenta. Cajas todavía apiladas en la esquina del cuarto de huéspedes, fotos en las paredes pero sin marcos, solo pegadas con cinta adhesiva. Nos sentamos en su mesa de cocina durante 3 horas. Me mostró todo lo que tenías: correspondencias, el contrato de venta que había firmado bajo presión, fotos de la casa que había perdido. Era el patio lo que me partía el alma, dijo en un momento, mirando a ningún lugar en particular. Mi hijo menor aprendió a andar en bicicleta en ese patio. Mi esposa plantaba tomates cada verano. Cuando vendimos, ella no habló del tema durante 6 meses. 6 meses. Dormíamos en el mismo cuarto, y ella simplemente no lo mencionaba. Dejé pasar un momento antes de responder. Tom, vas a tener que declarar. Si el HUD abre una investigación formal, van a querer tu testimonio en el expediente. Puedes hacer eso. Me miró durante un segundo completo. Hijo. Me quedé callado 2 años, porque pensé que nadie iba a escuchar a un electricista jubilado. Si alguien va a escuchar,
Dime cuándo y dónde y ahí voy a estar. La sala del juez Warren Elias, en el Tribunal de Distrito de Denver, tenía la temperatura de una cámara frigorífica y el silencio de un lugar donde la gente elige sus palabras con cuidado, porque todo queda registrado. Janet estaba a mi izquierda con 3 carpetas organizadas frente a ella, al otro lado de la mesa. El abogado de la asociación, Craig Lenigen, traje caro. El tipo de abogado que cobra $300 la hora y se asegura de que lo sepas. Una sola carpeta. La expresión de alguien que esperaba que esto fuera rápido. No fue rápido. Janet presentó los metadatos originales de los archivos capturados antes de la alteración y el correo electrónico automático que mostraba que alguien había accedido y modificado los archivos después de que ella había presentado la solicitud de Discovery. Su señoría, dijo ella, con la calma de alguien que ha hecho esto muchas veces. Estamos ante una alteración deliberada de documentos después de la notificación legal de un proceso en curso. Solicitamos no solo la suspensión del plazo, sino el congelamiento total de todos los registros digitales de la asociación hasta que el Discovery esté completo. Lenigen argumentó que los metadatos eran técnicamente ambiguos y que la alteración había sido mantenimiento administrativo de rutina. El juez Elias lo miró durante un momento. Mantenimiento administrativo de rutina, a las 10:47 de un jueves por la noche, dijo el juez. No fue una pregunta. Lenigen no respondió. La medida cautelar fue concedida. Plazo suspendido. Registros congelados. El juez añadió además una orden que exigía a la asociación preservar todos los respaldos del servidor de las últimas 18 semanas. Salimos del tribunal a las 2 de la tarde. El sol de abril en Denver pegaba fuerte en la acera de la avenida Colfax. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora saben que perdieron el control del proceso, dijo Janet, abriendo el carro. Cuando personas así se dan cuenta de que perdieron el control, hacen una de dos cosas: desaparecen o atacan. ¿Cuál crees que va a hacer Danning? Ella lanzó su carpeta al asiento trasero y me miró por encima del techo del carro. Carl Danning lleva 30 años siendo abogado. Va a atacar. 3 días después de la audiencia, recibí una carta formal del bufete personal de Danning, no de la asociación, sino de su oficina privada, en papel membretado con 2 direcciones y 4 socios listados. La carta afirmaba que yo había hecho, en reuniones de la asociación y en comunicaciones con otros propietarios, declaraciones difamatorias contra Carl Danning y Greg Samuels que habían causado daño a su reputación profesional y personal. La carta amenazaba con una demanda civil por difamación con daños reclamados de $400,000. $400,000. Me senté en la mesa de la cocina, con esa carta en la mano, y hice lo que cualquier persona haría en ese momento. Pensé en cuánto dinero tenía en mi cuenta corriente, y en lo lejos que ese número estaba de $400,000. Luego llamé a Janet. Slap, dijo ella, antes de que yo terminara de leerle la carta. ¿Qué es eso? Strategic Lawsuit Against Public Participation. Es cuando una persona o empresa usa un proceso judicial no para ganar, saben que no van a ganar, sino para costarte suficiente tiempo y dinero para que te rindas. Colorado tiene una ley anti-SLAPP desde 2019. Si el juez determina que califica, no solo se descarta el caso, ellos pagan tus honorarios de abogado. Entonces, ¿qué hago? Tú no haces nada. Yo me encargo. Iraí en esta carta me dice algo importante. Que están desesperados. Los abogados con experiencia no presentan demandas SLAPP cuando están seguros de ganar. Las presentan cuando tienen miedo. Y no tienen nada mejor. Colgué. Miré la carta un momento más. La doblé con cuidado. La coloqué entre 2 páginas del cuaderno azul. Y escribí debajo: tienen miedo. Luego salí a la terraza. El escalón crujió. Los árboles se movieron. Mi abuelo había construido esa casa. Ningún hombre de traje caro, en una oficina del centro, me la iba a quitar. Fueron 53 días desde la denuncia hasta la llamada. 53 días en los que seguí trabajando. Seguí mostrando propiedades. Seguí respondiendo correos. Seguí apareciendo. Janet había conseguido que el SLAPP fuera desestimado en una audiencia sumaria. El juez había tardado menos de 20 minutos en concluir que era exactamente lo que era. Danning había sido obligado a pagar los honorarios de Janet para esa audiencia específica. Pequeña victoria, pero victoria. Luego, un martes por la mañana, Janet llamó con una voz diferente, no urgente, controlada.
pero con algo por debajo. El HUD asignó un investigador senior al caso. Eso significa que encontraron suficiente patrón para escalar. Internamente, Irayanes solicitaron acceso a los registros que el juez Elías congeló. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que en algún momento, en las próximas semanas, un agente federal va a entrar a la oficina de la asociación con una citación judicial, sin previo aviso, y todo lo que esté en ese servidor, incluyendo las versiones originales de los metadatos que intentaron borrar, pasa a custodia federal. Danning va a saber qué está pasando. No hasta que ocurra. Me quedé en silencio por un segundo. ¿Y las otras víctimas? Tom, Arcer, los demás. El HUD quiere declaraciones formales de todos ellos. Estoy coordinando. Ryan, construiste un caso que yo no esperaba que llegara aquí tan rápido. Eso pasó porque documentaste todo desde el primer día. Pensé en el cuaderno azul, en las páginas llenas de fechas, nombres, metadatos, direcciones, conversaciones. Lo aprendí de un corredor. Dije, los documentos públicos son la memoria de la Tierra. La noche anterior a la operación del HUD, que yo sabía que iba a ocurrir porque Janet había sido notificada con 24 horas de anticipación, para que yo no hiciera nada que pudiera comprometer el proceso. Salí al patio. Eran alrededor de las 9 de la noche. Denver en mayo tiene ese cielo que oscurece lentamente. Azul volviéndose morado, volviéndose negro. Las montañas en el horizonte occidental todavía visibles, como siluetas, mucho después de que el sol se ha ido. Me senté debajo de uno de los árboles que mi abuelo había plantado, un álamo de Virginia, el tipo de árbol que los viejos residentes de Denver reconocen porque eran comunes antes de que los barrios se volvieran más nuevos y más uniformes. Tenía unos 8 metros de altura ahora. El abuelo lo había plantado cuando medía apenas 30 centímetros. Me quedé sentado ahí un rato, sin pensar en nada específico, solo mirando el patio, la casa, la terraza con el escalón que crujía. No lo vendas, había escrito él. Yo no lo había vendido. Mañana, un agente federal iba a entrar a una oficina de asociación de propietarios y empezar a deshacer lo que 2 hombres habían construido durante años, a costa de familias que no tenían manera de defenderse. Tom Greer iba a poder declarar. Arcer Prine iba a poder mostrar las carpetas de correos que había guardado, con la organización meticulosa de alguien que sabía, en el fondo, que todo eso iba a ser necesario algún día. Y yo iba a seguir sentado en este patio. Entré a la casa. Abrí el cuaderno azul en la última página escrita. Agregué una línea. Mañana. Me desperté a las 5:47 sin alarma. Preparé café. Me senté en la terraza. El escalón crujió. Denver estaba callada de la manera en que solo lo está, antes de las 6 de la mañana, ese silencio que no está vacío, sino que es simplemente una ciudad, respirando, antes de empezar. Janet me había dicho que no había nada que yo pudiera hacer ese día. El HUD opera de manera independiente. Los agentes federales no llaman a las partes interesadas antes de una operación a dar actualizaciones en tiempo real. Yo sabría lo que había pasado cuando ella lo supiera. Y ella lo sabría cuando el investigador asignado la contactara. Trabaja normalmente, me había dicho. No te quedes en casa esperando, te va a volver loco. Así que a las 8:30, estaba dentro de una propiedad en el barrio de Sloan's Lake explicándole a una pareja joven por qué la calefacción central recientemente reemplazada importaba para la eficiencia energética durante el invierno de Denver. Mi teléfono estuvo callado hasta las 11:19. El mensaje de Janet tenía 3 palabras. Pasó, llama ahora. Salí a la acera y llamé. 2 agentes fueron a la oficina de la administradora a las 9 de la mañana con una citación federal, dijo Janet. Don Rice estaba presente. Cooperó de inmediato. Entregó las credenciales de acceso al servidor sin resistencia. Sabía lo que estaba entregando. Creo que sabía exactamente lo que estaba entregando. Y creo que ya había decidido que así iba a ser. Ryan y los agentes encontraron 3 capas de archivos en ese servidor. 3 capas. La capa pública, lo que los propietarios podían ver. La capa editada, lo que crearon para reemplazar los originales después de que empezó tu caso. Y una tercera capa que ellos no sabían que existía. Hizo una pausa. El tipo de pausa que hace que te inclines hacia adelante, sin darte cuenta. Los respaldos automáticos del sistema se ejecutan cada 72 horas, independientemente de cualquier acción del administrador. Esos respaldos tenían los archivos originales
con los metadatos intactos, incluyendo archivos vinculados a otros. 8 propietarios en 3 barrios distintos. Me quedé quieto en la acera. Un perro pasó con su dueño. Un carro dobló la esquina. 8 propietarios. Repetí. 8 casos documentados de avisos de infracción falsificados, con fechas, nombres. Y las versiones originales, comparadas lado a lado, con las versiones alteradas. Ryan construyeron su propia prisión dentro del servidor de la asociación, y no sabían que el sistema estaba haciendo una copia de respaldo cada 3 días. Cerré los ojos por un segundo. Dunning ya sabe. Los agentes fueron a su oficina, a las 10 de la mañana. Con una segunda citación, Janet volvió a llamar a las 3 de la tarde con algo que yo no había esperado. La asociación convocó una reunión de emergencia para esta noche. 7 de la noche en el gimnasio de la escuela comunitaria. ¿Por qué? Porque Donna Rice renunció a su cargo como administradora a las 2 de la tarde, por escrito, con copia enviada a todos los miembros de la junta y al archivo del condado. Una pausa. Y porque Alan Breck, uno de los miembros de la junta, llamó a 3 vecinos del barrio, pidiéndoles que aparecieran. Quiere hablar públicamente. Alan Breck, el miembro de la junta con expresión vaga que yo había visto firmar cosas, sin cuestionarlas. Al parecer había decidido dejar de firmar. Debería ir. Puedes ir. Pero Ryan, no digas nada, que no hayas consultado conmigo primero. Esa reunión todavía es territorio de ellos legalmente. Quédate en el público. Observa. El gimnasio se veía diferente a esa primera reunión. La primera vez, 20 personas dispersas. La mitad mirando el teléfono. Esta vez había por lo menos 70. Vecinos que yo reconocía y otros que nunca había visto. Algunos de calles adyacentes, algunos que no podía ubicar. Tom Greer estaba en una silla hacia el centro, con los brazos cruzados. Arthur Prine estaba 3 filas atrás con una carpeta en el regazo. Carl Dunning no estaba. Greg Samuels no estaba. Patricia Fass estaba sentada en la mesa del frente con la expresión de alguien que no había dormido bien en varios días. Alan Breck estaba a su lado, con una hoja de papel en la mano. Cuando se abrió la reunión, Alan Breck pidió la palabra de inmediato. Tenía 62 años. Voz de maestro del tipo que llega lejos sin forzar. Se puso de pie con esa hoja de papel y leyó sin mirar al público, como si necesitara tener los ojos fijos en el papel para poder seguir. He sido miembro de esta junta durante 4 años. Firmé documentos que me fueron presentados como administración de rutina, sin cuestionarlos de manera adecuada. Entiendo ahora que algunos de esos documentos formaban parte de un esquema que perjudicó a propietarios de esta comunidad y de comunidades vecinas. No conocía la magnitud completa de lo que estaba pasando, pero firmé. Y esa es mi responsabilidad. Doblo el papel. Renuncio a la junta con efecto inmediato. Y me pongo a disposición para cooperar plenamente con cualquier investigación federal en curso. El gimnasio quedó en silencio durante 2 segundos completos. Luego empezaron las preguntas, una tras otra. Vecinos que habían recibido avisos. Vecinos que conocían a otros que habían vendido. Vecinos que simplemente querían entender qué había pasado en el barrio donde vivían. Yo me quedé en el fondo. Observé. Tom Greer levantó la mano en un momento, y cuando Patricia Fass le dio la palabra, se puso de pie y dijo simplemente: me llamo Tom Greer. Viví en Ridgeline Commons. Vendí mi casa hace 2 años, porque recibí avisos exactamente como los que ustedes recibieron. No tenía dinero para un abogado. Solo quiero que sepan, no fue una coincidencia. Sustentó. La mujer a su lado, alguien que yo no había visto antes, le puso la mano en el brazo. El salón guardó silencio por un momento. Después de eso, el tipo de silencio que significa que algo caló hondo. La investigación federal tardó 36 días en resultar en una acusación formal. Carl Dunning y Greg Samuels fueron acusados de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude inmobiliario y destrucción de evidencia federal. Otros 2 individuos vinculados a Pinecrest Commons LLC cuyos nombres habían aparecido en los documentos del servidor fueron acusados junto a ellos. El Denver Post publicó la historia un jueves por la mañana, primera página de la sección de negocios. Luego compartida en la página principal en línea. El titular era directo: presidentes de asociación de propietarios acusados en esquema de fraude inmobiliario coordinado en 10 barrios de Denver. Janet me mandó el enlace a las 6:12 de la mañana, con un solo mensaje. Estás en la tercera oración del segundo párrafo. Abrí el artículo. Ahí estaba.
La investigación fue iniciada después de que un propietario, identificado como corredor de bienes raíces licenciado, documentó inconsistencias en los avisos de infracción de la asociación y presentó una denuncia ante el JAD, un corredor de bienes raíces, un cuaderno azul, 53 días de paciencia. Carl Danning perdió su licencia de abogado en Colorado 90 días después de la acusación, suspendido preventivamente mientras el caso criminal estaba en proceso. El bufete perdió 4 de sus 5 socios en las semanas siguientes. Greg Samuel cerró la firma conjunta. Pinecrest Cammons LLC fue disuelta por orden judicial. Los activos fueron congelados. Donna Rice, la administradora, que había cooperado de inmediato con los agentes federales, no fue acusada. Su testimonio fue central para el caso del gobierno. Patricia Fass y Alan Breck no fueron acusados. Alan Breck se convirtió en presidente interino de la Junta y lideró una revisión completa de todos los avisos de infracción emitidos durante los últimos 4 años. 23 fueron anulados. De las 8 familias identificadas en los registros del servidor que habían vendido bajo presión, 5 presentaron demandas civiles contra Pinecrest Cammons LLC y sus socios personalmente. Janet representó a 3 de ellas. No puedo decirte cuánto recibió cada una. Los acuerdos fueron confidenciales. Pero sí puedo decirte que Tom Greer me llamó, una tarde de agosto, con esa voz directa de hombre que no desperdicia palabras. Y dijo: pude comprar de nuevo. No la misma casa. Esa ya no existe. Pero un lote en el mismo barrio. Voy a construir. No dije mucho, porque no había mucho que necesitara decirse. Hay momentos en la vida en que las palabras sobran, en que lo único que importa es que la persona del otro lado de la línea sepa que alguien escuchó, que alguien apareció, que no estuvo solo. Tom Greer no estuvo solo, y yo tampoco. Un viernes por la noche de septiembre. Cerré el computador después del último contrato de la semana. Fui a la terraza. El escalón crujió. Los árboles del patio, los mismos que mi abuelo había plantado en 1970, y unos se movían con un viento suave. El álamo al fondo del jardín había comenzado a soltar sus semillas de la manera en que lo hace cada septiembre. Pequeños copos blancos flotando por el patio como nieve de verano. Mi abuelo se había sentado en esa terraza durante 41 años. Yo me había sentado ahí con cartas de infracción, con cuadernos azules, con el miedo de perder el único lugar que importaba. Me había sentado ahí después de audiencias, y antes de operaciones federales, y en noches en las que no sabía si todo iba a funcionar. Y me estaba sentando ahí ahora, con la casa todavía de pie, con el escalón todavía crujiendo, con los árboles todavía ahí. Él había escrito 3 líneas. Ryan, esto es tuyo, cuídalo bien, no lo vendas. Yo no lo había vendido. Miré el patio durante un rato, sin prisa, solo mirando. Pensé en el mezclando cemento, en 1971, con las manos que nunca descansaron. Pensé en los fines de semana que pasó construyendo esas paredes, cuando podría haber estado descansando. Pensé en los 41 años que se sentó en esa misma terraza, mirando los mismos árboles crecer. Pensé en la nota de 3 líneas encima del escritorio, y entendí algo que no había entendido del todo hasta ese momento. Él no me había dejado una casa, me había dejado una lección, que las cosas que valen la pena no se defienden con dinero ni con conexiones ni con poder, se defienden con paciencia, con documentación, con la voluntad de no rendirse cuando todo el mundo espera que lo hagas. Me había dejado eso, y yo lo había usado. Abrí el cuaderno azul en la última página en blanco. Quedaban muchas. Solo había usado la parte de adelante, y escribí una línea. Lo cuidé bien. Abuelo. Cerré el cuaderno, dejé que el escalón crujiera una vez más cuando me levanté, y entré a la casa.